Y esta prédica te titulé Dios no hace acepción de personas. Y vamos a comenzar en Éxodo capítulo 4, versículo 8. Y esto es cuando nuestro Señor le habla a Moisés para que él sea el libertador del pueblo israelita que se encontraba cautivo en Egipto. Dios siempre va a tomar una persona que esté presta y dispuesta a hacer su voluntad. Vemos que en este tiempo ya Moisés no tenía 40 años, ya tenía 80 años. ¿Sí? Él a los 40 años tuvo que huir de la nación de Egipto porque vio que un egipcio estaba maltratando y golpeando a un israelita. Entonces él se encendió en ira, se enojó de ver cómo estaban golpeando a su hermano. No era de sangre, era un hermano de una nación, porque una nación es una nada más, no se depende de familias. Y él tenía ese celo bueno. ¿Para qué? Porque era su prójimo y para defenderlo de su enemigo. ¿Qué sucedió? Que mató al egipcio. Tuvo que huir, ¿por qué? Porque todo quedó al descubierto. Y después de 40 años, Dios le habla para que sea quien vaya a libertar al pueblo de Israel. No es en el tiempo del ser humano, es en el tiempo de Dios. No importa la capacidad que tengas tú, sino la voluntad que tengas de que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida. Eso es lo que cambia la circunstancia de toda persona. Y vamos a empezar en el versículo 8. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te creerán con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabras, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Cuál era la deficiencia que había en Moisés? Que él era tartamudo. Él no era de fácil palabra. Como está usted, como estamos cada uno de nosotros. Mas sin embargo a Dios le plació tomarlo para que fuera el hombre que libertara al pueblo de Israel. Porque vio esa necesidad y vio esa voluntad que tenía por cuidar a sus hermanos. Y si nosotros tenemos el cuidado y la voluntad de ver por nuestro hermano, por nuestro prójimo, por nuestra casa, somos aptos para que el día de mañana Dios nos tome, para que su plan y su propósito se lleve a cabo. Él no tenía esa habilidad de palabras. A él le costaba trabajo hablar. Mas sin embargo, Dios, que es soberano, Él dijo, este es el que va a ser el hombre que saque a mi nación de la esclavitud. Era falto de palabras. Y Dios le mostró los milagros. ¿Sabes qué? Mira, tira la vara y vas a ver que se va a convertir en una serpiente. Y la vas a tomar y se va a convertir de nuevo en una vara. Y le estaba enseñando. ¿Por qué? Porque cuando uno no ve la gloria de Dios, cuando uno no ve el poder sobrenatural de Dios, ¿qué pasa? No tiene la seguridad ni la certeza de lo que Dios tiene para tu vida. Entonces Dios primero le enseñó, le mostró la gloria a través de los milagros que Él hizo de cara a cara. No delante del pueblo de Israel, sino que lo hizo personalmente y lo hizo delante de Faraón también, respaldándolo en lo que Él le había declarado.
que iba a hacer. Por eso nuestro Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no hace acepción de personas. Y Él tomó a la persona idónea, a la persona correcta. No se fijó en sus debilidades, no se fijó en su imperfección, porque Dios en la debilidad es en la que se perfecciona. Y eso es lo que Dios nos enseña a través de caminar dentro de su voluntad. Moisés fue un hijo de nuestro Señor, celoso. Y por eso él defendió a su hermano. ¿Y qué aconteció? Que tuvieron que pasar otros 40 años después de que él le dio muerte al egipcio. Porque él se fue a la tierra de Madián, donde se casó con Séfora y que su suegro fue Jetro, donde engendró 2 hijos. Dios te va a respaldar donde quiera que estés, cuando tú estés haciendo lo recto y lo correcto delante de sus ojos. Porque ya habían pasado 40 años. Ya después de esos 40 años, o sea, ya Moisés a lo mejor ya ni se acordaba de nada. Porque él ya estaba en otra nación. Ella tenía una familia. Pero Dios, que es soberano y sobre todo, lo llamó en el lugar donde se encontraba. Y le dijo, no pases para acá. ¿Sí? Cuando la zarza empezó a decir, ¿sabes qué? Porque este lugar es sagrado. Quítate las sandalias para que puedas entrar. O sea, cuando vamos a entrar en su presencia tenemos que entrar en santidad, santificados, purificados. No cualquiera va a poder entrar dentro de su reino, dentro de su voluntad. Todos aquellos que estén dentro de su voluntad. Vemos que no solamente Moisés fue el libertador del pueblo de Israel, sino que fue el profeta. También él fue un profeta. Y por eso nació de lo más profundo de su corazón los 5 libros del Pentateuco. Porque a través de una relación Dios te va a dar la revelación. Y aunque él en el principio dijo, ¿sabes qué? Soy tardo para hablar. Dios lo usó para que su plan y su propósito se cumpliera. En todos los sentidos se cumplió el plan y el propósito que Dios tenía para Moisés. Excepto nada más de no entender de que le hablara a la roca. Y por esa causa Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Le dijo, háblale a la roca. Si el pueblo te está pidiendo, háblale. ¿Qué hizo Moisés? La golpeó. ¿Y qué nos está enseñando ahí? La roca es Jesús. Nadie puede ni debe golpear lo que es nuestro Señor. Y muchos hoy en día están vituperando y crucificando a Jesucristo para su propia carne, para su propio deleite. Y por esa causa Moisés no entró a la tierra prometida. No que no esté con nuestro Señor, porque él cada uno de los mandamientos que nuestro Señor le ordenó, él lo llevó a cabo. Y fue un intercesor, porque cuando él subió al monte a estar en la presencia de Dios, ¿qué aconteció con el pueblo? Que le hicieron un becerro. Ahí estaba Aarón también participando de lo que no debería haber hecho, él como sacerdote. ¿Qué dijo el Padre? Quería destruirlos. ¿Y qué oró Moisés? No, Señor, porque ¿qué van a pensar las naciones de la tierra? Que los sacaste si no los puedes entrar a la tierra y por eso los vas a destruir. ¿Qué dijo? No, de ti voy a levantar una nación nueva. No, él no se fijó en él. Él se fijó en su prójimo. Y así como él se fijó en su prójimo, así nosotros debemos de ver por nuestro prójimo. Porque el que se está viendo nada más a su persona, nada está haciendo. Eso fue lo que dijo el Señor. De ti voy a levantar una nación.
Qué gozo, que pensara, que tuviera una mente corrompida y desordenada, pues dijera, pues órale, destrúyelos a todos y a mí déjame, y de mí haz una nueva nación de Israel. Pero no es como de a veces lo escuchamos o lo vemos, no, sino que tenemos que tener la revelación de la palabra. Cuando venga la revelación, no te vas a importar a ti mismo, te va a importar tu prójimo, el desamparado, el huérfano, la viuda. Y ese fue el plan y el propósito por el cual Dios tomó a Moisés. Con sus debilidades, con su imperfección, pero lo llevó al lugar donde tenía que llevarlo. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra que tomó Moisés, y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te digas a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Y vemos la palabra clave, servidor. Servidor tuyo. No dice que de otra persona, no que dice que de ídolos, no está diciendo, no, está diciendo tuyo. Y así como Moisés, digo, aquí está tu servidor tuyo. Cada uno de nosotros también somos lo mismo. Somos servidores de nuestro Señor. Por eso dice su palabra que Él vino a servir, no a ser servido. Y lo que hoy en día en la humanidad y en el mundo, lo que les agrada es que le sirvan. El que está aquí enfrente quiere que le sirvan. Y hace esto, y di esto, y pon aquello. Y él, muy descansado. Tenemos que poner el ejemplo para que la iglesia se levante, y no nada más porque está uno aquí levantado en el frente, cree que tiene la autoridad de decir, de hacer. No. Eso no es así. Eso ya es el hombre. Cuando entienden la voluntad de Dios, somos los miembros los unos de los otros del cuerpo, y por lo tanto, si vamos a edificar, debemos edificar unos a los otros para que la carga no sea pesada. Y la llevemos todos parejos. Y le dice el Señor, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor, ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. No lo que quiera decir. Cuando tú tienes a tu Padre y a tu Señor, Él es el que te va a ordenar y te va a instruir. Porque la instrucción viene del Padre, la corrección viene del Padre, todo viene de nuestro Padre. Entonces a Él tenemos que estar prestos para escucharlo, no para desobedecerlo, para hacer su voluntad de lo que Él nos está enseñando. Porque para nosotros es mucho mejor caminar en su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Le dijo, ponte en marcha, y no dijo, ya no tardes. ¿Lo hizo o no lo hizo? Tuvo que ir. Porque al hijo no le queda más que escuchar y obedecer. No tiene uno otra opción. Uno como pueblo de nuestro Señor Jesucristo, uno no tiene otra opción de que escuchar su palabra y obedecerla, a través de practicarla. Si nosotros no entendemos ese plan y ese propósito de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Y qué pasa? Que el enemigo lo tiene ahí todo dormido. No, nosotros tenemos que levantarnos con la expectativa de que Dios nos va a hablar y que nos va a enseñar cosas nuevas que nosotros no conocemos, para conocerlas y crecer y ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si no, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a aprender la voluntad de nuestro Padre si no lo obedecemos? Estos grandes hombres obedecieron, entendieron el plan y el propósito por el cual estaban aquí en la tierra.
Y cada uno de nosotros también tenemos un plan. Solo Dios sabe a qué dimensión. Pero de que tiene un plan y un propósito, lo tiene. Pero Él no puede llevar ese plan y ese propósito cuando uno está fuera de su voluntad. O sea, ¿es tu voluntad o es la voluntad de tu Padre sobre tu vida? Y Él va a poner a quien tenga que poner para que su plan continúe adelante. Su plan no se va a truncar. Se truncará la persona esa que está fuera de la voluntad, pero Él tomará otra persona que tenga ese corazón lleno de agradecimiento para que el plan y el propósito de nuestro Señor se cumpla. Vamos a Esdras, capítulo 1. Por eso nuestro Señor no le importa dónde vaya a tomar la persona, la mujer, pero Él lo va a hacer. Contigo o sin mí, Él lo va a realizar. Mejor es que entendamos para que seamos nosotros, ahora sí, sus siervos, y para que su plan y su propósito se cumplan en nuestras vidas. Tenemos un plan que cumplir aquí en esta tierra. Y si nosotros no nos ponemos en su voluntad, Él va a tomar al mundo, porque Él es soberano. Si la iglesia no lo entiende, Él va a tomar gente que camine en la inmundicia para que su plan y su propósito se cumpla, acorde a lo que Él tiene ya establecido dentro de su palabra. Esdras capítulo 1. Del 1 al 4. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Ciro decreta el regreso de los cautivos. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. ¿A quién usó el Señor? Al rey de Persia, para que su plan y su propósito. ¿Por qué a él? Porque ahí era donde estaba cautivo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se encontraba cautivo. ¿Por qué causa? Por la desobediencia, por el pecado, por la injusticia, porque el profeta Jeremías era el que le estaba hable y hable, y nunca entendieron. Porque también era partícipe el rey. Y cuando el rey de una nación en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, cuando él se unía y estaba dentro de la voluntad de Dios, toda la nación caminaba dentro del orden. Pero cuando el rey tomaba la decisión equivocada, el pueblo se desenfrenaba. Vemos al rey David, cómo escuchó la voz profética de Sadoc, de Natán. ¿Por qué? Porque Dios tiene un orden que cumplir en cada uno, y cuando lo escucha y lo obedece, viene una renovación y una transformación sobre toda la nación. Por eso nada fue igual ya cuando comenzó David, Sadoc, Natán. Fue una revolución espiritual que vino sobre la nación de Israel, y vino un cambio, una transformación en la cual Dios siempre le dio la victoria. Y eso es lo que tenemos que entender, que Dios tiene que usar a gente aún del mundo para que su plan y su propósito se cumpla. En este caso fue el rey de Persia,
Dios pone el querer como el hacer. Aquí no se trata de que nada más, no. Dios le va a poner a uno aquel del mundo, le va a tocar su corazón para que haga lo que la iglesia no hace. Si nosotros no nos ponemos a hacer lo que nos manda y demanda, el día de mañana Él va a usar gente. Así como estaba utilizando a Ciro de Persia, así va a usar a un nuevo odre que esté dentro de su voluntad. Porque Dios es el que hace todas las cosas. Si Él nos dio la vida a nosotros, también se la dio a los que andan en el mundo. Y si ven un nuevo amanecer, es porque Él se los permitió. Esto es lo que ordenó Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata, oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo del Dios en Jerusalén. ¿Quién es el que le ordenó? El Padre. Nuestro Señor le ordenó al rey de Persia, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto y esto para que el plan y el propósito se cumpla. Que tiene que edificar el templo en Jerusalén, y todos los judíos que se encuentran en las diferentes ciudades, todos los que quieran ir a apoyar la obra del Señor, denles oro, denles plata, denles cedro, denles material para que se cumpla el propósito. Tomó a Ciro, siendo un hombre de una nación extranjera. Vemos cómo nuestro Señor no hace acepción de personas, porque Él reconoció, el Dios del cielo me ha dado todo. Aunque no lo conocía de frente a frente ni de cara a cara, Él entendía que no era por sus fuerzas lo que Él tenía, que el Dios Todopoderoso era el que le había depositado todo el poder y toda la autoridad en sus manos. Y si usted no le da honra a quien honra merece, el día de mañana usted va a estar divagando, usted va a estar batallando, porque usted va a creer que es en sus fuerzas, que es en su capacidad, que es en su estudio, y no es nada de eso. Porque nuestro Señor no dice eso. Él dice que no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Ha dicho Jehová, el Señor de señores, el Rey de reyes, el hacedor de milagros. Él es el que hace todo. Y eso es lo que debemos de aprender. Si nosotros como iglesia no tomamos decisiones radicales para que nuestro Señor nos tome para que se cumpla su plan y su propósito, Él va a tomar a otra persona. A lo mejor va a tomar a alguien que anda de alcohólico y el Espíritu Santo le redarguyó, le quebrantó su corazón y vino a la iglesia. Y esa persona que entró toda maloliente a droga, a alcohol, puede ser el instrumento que Dios utilice para que se cumpla su plan y su propósito, cuando una iglesia que ya está establecida no lo ha entendido, porque nada más viene a perder el tiempo. Y aquí no es para venir a perder el tiempo, aquí tenemos que aprovechar cada momento, porque los días son malos. Si usted no aprovecha en edificar, en construir, en hacer cosas buenas, tenemos un Dios creativo, y así como tenemos un Dios creativo, también tenemos que tener una mente creativa para hacer todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto, para ser la sonrisa de su corazón de nuestro Señor, no para estarlo entristeciendo. Y hay muchas cosas que Dios nos dio la habilidad y la capacidad aquí en estas manos. Pero cuando tu mente no está
renovada y transformada, de nada te sirven estas manos, más que para destruir y hacer el mal. Pero cuando tú entiendes la voluntad de tu Padre y viene una renovación a tu mente, estas manos son un instrumento poderoso para construir, para edificar lo que tengas que realizar. Que no seamos de los que estamos sentados, que seamos de los que nuestro Señor utilice, que Él use nuestras vidas, no nada más venir a estar sentados un tiempo, que Él nos use, que seamos ese barro en sus manos, para que Él nos vaya perfeccionando y darnos el molde que Él tiene para cada uno de nosotros. No como quiera hacer usted, no, que sus pensamientos sean renovados y transformados, que queramos siempre ser como nuestro Padre, no como el hombre, no como el sacerdote, no como el pastor. No, yo quiero ser más que como mi Señor. Yo quiero ser más como mi Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender. Porque si usted empieza a poner los ojos en una persona, el día de mañana tiene que entender que Dios nos hizo únicos y que no hay 12 personas iguales en toda la tierra. Por lo tanto, usted no puede decir, yo quiero ser como Él. Porque usted cuando está diciendo que quiere ser como Él, usted mismo se está negando a lo que Dios hizo de su persona. Somos únicos, yo no puedo decir, yo quiero ser como, no, yo soy único y yo quiero ser más como mi Padre. Únicamente. Si Dios me da la capacidad y las habilidades y las cualidades, que sean por su gracia y su misericordia, a través de caminar dentro de su voluntad. ¿Por qué vamos a estar imitando a otra persona? ¿Por qué vamos a imitar a un hermano? Tenemos que tener identidad de hijos. Y un hijo debe de saber quién es su padre, cómo es su padre, para que usted lo imite, para que usted camine, porque un padre no lleva al hijo atrás, un padre lo lleva de la mano, guiándolo, y no lo va a llevar por el mal camino, lo va a llevar por senda de justicia, por amor de su nombre. Vamos a Zacarías, capítulo 10, versículo 1 y 2. Y esto es lo que dice nuestro Señor. Pídanle al Señor que llueva en primavera. Él es quien hace los nubarrones y envía los aguaceros. Él es quien da a todo hombre la hierba del campo. Los ídolos hablan con engaño. Los adivinos tienen sueños falsos, hablan de visiones engañosas y consuelan con fantasías. Y el pueblo vaga como rebaño agobiado porque carece de pastor. Si usted confía en ídolos, si usted confía en personas que le hablan muy bonito y no le están enseñando la doctrina del reino, todo eso es pura fantasía. Y aquí nos enseña que tenemos que pedirle ¿a quién? A nuestro Señor, porque Él es el que manda la lluvia, Él hizo el día, Él hizo la noche, Él nos da la vida, Él nos da el alimento. Cuando florece la hierba, da el fruto, en el cual nos sustentamos, cada uno nos alimentamos. Él es el que nos da todo, y en la tierra está todo. Hay mucha gente que confía en la persona, que pone su persona en otra persona. Y aquí no es depositar nuestra persona en otra persona, porque esa persona no nos dio la vida,
esa persona no nos da el sustento, esa persona no nos da el alimento. El que no lo da es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por lo tanto, a Él, como nuestro Señor y como nuestro Padre, es al único que le debemos de pedir. No dice que le pidas a tu vecino. No te está enseñando que le pides a tu vecino. Pídale al Señor que llueva en primavera. Pídale, porque el que pide, recibe. El que toca, se le abre. Él es quien hace los nubarrones y envía los aguaceros. Él es quien da a todo el hombre la hierba del campo. ¿Para qué nos da la hierba? Porque cada una hierba o cada árbol tiene un nombre específico en el cual cada uno de ellos da su semilla o da su fruto. Y de ese es el que necesitamos para sustentarnos aquí en este mundo. Porque si no siembras maíz, ¿cómo te va a dar maíz? Si manda la lluvia, manda los aguaceros para que produzca el grano, podemos comer y alimentarnos. Pero primero tenemos que pedirle en una relación. A través de caminar en su voluntad, tenemos el derecho legal de decir: Señor, envíanos la lluvia, Padre, la temprana y la tardía, porque nada se compara con la lluvia que desciende del cielo, que con la lluvia que está, con las aguas que pasan en los ríos, en los canales, y se están regando las parcelas y las tierras. Nada se compara. La lluvia del cielo es bendición de nuestro Señor. Y por eso cuando cae, rápido germinan las plantas, rápido germinan las flores. Y eso es lo que nosotros necesitamos, su bendición. Porque su bendición siempre nos va a mantener aquí firmes en esta tierra. Su bendición es la que enriquece y no añade tristezas. Los ídolos hablan con engaño, los adivinos tienen sueños falsos, hablan de visiones engañosas y consuelan con fantasías. El pueblo vaga como rebaño agobiado porque carece de pastor. Si tú confías plenamente y totalmente en una persona, tú ya no estás haciendo las cosas dentro de la voluntad de Dios. Porque aquí su palabra nos enseña que maldito el hombre que no confíe en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre y maldito el hombre que no confía en Dios. Doblemente maldito. O sea, si Él nos dio la vida, si Él nos dio el ser, nos dio nuestra casa, nos dio una habilidad, creatividad en nuestro trabajo, a Él es el que le debemos de honrarlo. A Él es el único que debemos entronarlo. No al ser humano, porque Él es el que pone en los corazones de los hijos para que nos bendigan. Y el pastor de pastores, su nombre es Jesús de Nazaret. Él es el que va por la que se ha extraviado, por la débil, por la perniquebrada, no como hoy en día, que quieren nada más las gordas para estarles quitando la lana. Y eso nos corresponde a nosotros como su pueblo, de tener estos sentidos ejercitados espiritualmente para poder discernir lo que nos están enseñando y cómo nos lo están hablando. ¿Sí? Porque muchos lo hacen para sus beneficios y sus deleites, no para que se cumpla la voluntad de nuestro Señor en la vida de cada uno de nosotros. El que carece de pastor no tiene esperanza. Tiene que tener una persona que sea amadora de Dios más que de los deleites y el placer. Porque cuando es amadora de Dios nuestro Señor, se despoja de todo. Pero cuando no es amadora de Dios, retiene todo para Él y para su casa.
cuando es amadora de Dios, se despoja de todo. ¿Por qué? Porque bendice a su prójimo, bendice a la familia que le es fiel a Dios. Y ahí es donde está el saber discernir quién está haciendo la voluntad de nuestro Señor y quién está haciendo su propia voluntad. Vayamos al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 15. Y aquí en esta historia que Dios nos relata a través de un testimonio vivo y real y verdadero, es que Noemí, su esposo y sus 2 hijos salieron de la nación de Israel y se fueron a la nación moabita. Se fue su esposo, se fue su Noemí y se fueron sus 2 hijos. Salió una familia de la nación israelita para irse a la nación de Moab. Salió con 4 miembros y tuvo que regresar ella con su nuera al lugar donde Dios la había establecido. Salieron porque tenían un plan y un propósito que cumplir Dios sobre la vida de su nuera. Si no hubiera salido a la nación de Moab, ¿cómo iba a traer a Ruth? ¿Sí? Entonces Dios, Él hace las formas como a Él le placen. No es como nosotros creemos o como nosotros pensamos, es como a Él le place, dentro de su voluntad. Y vamos a comenzar en el 15 que dice: Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Eso es fidelidad. Eso es fidelidad. Porque Ruth perdió a su hijo, que era su esposo. Y Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Tanto uno como otro habían quedado viudos. Y qué mayor consuelo de uno para el otro. Pero lo fundamental es: iré donde tú vayas, moriré donde tú mueras, y tu Dios será mi Dios. Y no habrá nadie que nos separe, sino la muerte. Aunque tú te cases, aunque yo me cases, vamos a estar unidas. Porque cuando la persona se identifica en el dolor, siempre se va a mantener firme y fiel. Cada quien sufrió un duelo, cada quien estaba pasando un duelo. Y por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo nuestro Señor? Tomó a esta mujer extranjera para que de ahí naciera la descendencia del Mesías. Porque si vemos después más adelante, leyendo las Escrituras, Ruth se casó con un pariente de Noemí y su nombre era Boz. De ahí empezó a nacer la descendencia del Salvador, de Jesucristo nuestro Señor. Por eso Él no hace acepción de personas. Él va a tomar a la persona que menos te esperes. Si tú crees que todo lo va a tomar dentro de los que están, no te equivoques. Porque lo que tú no quieres hacer, Él tiene preparado otro corazón. No importa de dónde sea, ni cómo sea, pero Él lo va a hacer. Y las palabras que nacen de su corazón: tu Dios será mi Dios. Estaban haciendo un pacto. No va a haber nada ni nadie
que nos separe, sino solamente la muerte. ¡Qué convicción! ¡Qué palabras! Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. No que ahorita estamos juntos y ya algo que aconteció y ya cada quien por su lado. O tenías una buena amistad con el hermano y algo aconteció y ya son enemigos. No. Tenemos que entender lo que Dios nos está enseñando. Él va a tomar, por eso Él nos dice que Él toma lo más vil y menospreciado para avergonzar al sabio. Al que se siente y se cree que es sabio y que todo lo puede. Ese está 0 a la izquierda, delante del trono de la gracia. Porque muchos vamos a estar a la derecha y otros van a estar a la izquierda. El que se sienta sabio en su propio entender, Él lo tiene acá. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser sabios y entendidos. Y Dios hizo lo que tenía que hacer. Que de esta mujer comenzara a descender, a nacer la descendencia del Mesías. Usted puede ver la palabra y le va a enseñar qué fue lo que aconteció con vos, qué hijo le dio Dios, y empieza a hablar la genealogía de la descendencia. Entonces vemos que Dios es soberano y Él como soberano, Él puede tomar lo que Él le place, conforme a su palabra que ya está establecida. Es que Él no ve la apariencia, Él ve los corazones, Él los pesa y Él sabe qué tanto hay en tu corazón de tu Padre. O si nada más es un corazón que está hueco. Que lo que pese en nuestro corazón sea genuino y sea real delante de sus ojos. Eso es lo que tenemos que cuidar nosotros como sus hijos y como su pueblo. Para que Él, así como utilizó esta persona, que su nombre es, el día de mañana te use. Sin medida, porque Él no tiene medidas, Él no tiene límites. Tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios eterno. Y si tú te dejas que Él te use, Él te va a llevar a dimensiones inimaginables. Porque cuando tú dices, yo quiero ser como Él, yo quiero estar, tú ya tienes una mente limitada. Nosotros tenemos que tener una mente sin límites. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Ya la dejó callada mejor. Le dijo, ya, ¿sabes qué? No me estés ahí diciendo porque yo donde quiera que vaya voy a estar contigo. Y lo entendió la nuera. La nuera mejor hizo que entender a la suegra. Porque ella quería que se fuera también a la nación para que adorara a los ídolos, a sus dioses que ellos tenían paganos. Pero ella prefirió buscar el reino y su justicia y lo demás se le dio dado por añadidura. Porque Él dijo, tu Dios es mi Dios, tu tierra va a ser mi tierra, tu casa va a ser mi casa y nada va a haber que nos separe. ¿Sí? Eso es lo que quiere Dios para nosotros, que nosotros no nos separemos de su amor. Pero si nosotros no entendemos y comprendemos, vamos a estar siempre viviendo una vida no plena, una vida con problemas, con angustias, con tribulaciones. Cuando entendamos
que nuestro Señor es el que hace todas las cosas. Y cuando nosotros le clamemos a Él que haga algo a favor de cada uno de nosotros, Él lo va a realizar. Sin duda Él lo va a realizar. Lo que Él te prometió, lo que Él te dijo a través de un sueño, a través de una visión, tú espérala, porque aunque tardare, va a llegar. Va a llegar la promesa que Dios te dio, esa va a llegar a tu vida, va a llegar a tu familia. Mantente fiel, con una mente desarrollada y transformada. No se transforma en la calle, en la escuela, no. Quien la transforma es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que produce el querer como el hacer, y Él es el que nos da el crecimiento espiritual. Cuando viene el crecimiento espiritual a nuestras vidas, viene la renovación y la transformación de nuestros pensamientos. Todo es de nuestro Señor. Todo es de nuestro Señor. No hay cosa que sea del hombre. Porque el hombre nada trajo y nada se lleva. Que Dios le place darte riquezas, eso es otra cosa. Pero no es para que te vayas al deleite. Es para que seas un buen administrador y para que seas de bendición para tu prójimo. Para que vivas una vida plena, una vida alegre. Alegre en el Señor, no en el mundo. Por eso dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él manda vallados de ángeles, de arcángeles, de serafines, querubines, para que te guarden, para que tu pie no tropiece con piedra. Pero si tú quieres estar fuera de su voluntad, ni Él nada puede hacer. Y mucho menos tú sabiendo lo bueno y hace lo malo. Porque Él va a tocar los corazones de aquellos ignorantes, aquellos que están en el mundo. Pero a ti, que tú ya sabes lo bueno y no lo haces, te cuenta por pecado. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 11. Vamos a comenzar de ahí. ¿Ya lo tienen? Y dice así: ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el mismo hoy, Él es el mismo ayer y Él es el mismo por los siglos de los siglos. Si Él es el mismo hoy, Él es el mismo ayer y por los siglos de los siglos, ¿cómo debemos de ser nosotros como sus hijos? Tenemos que ser igual. No ser una persona ahorita aquí y al rato que ya salgas a tu casa seas otra, y en tu trabajo seas otra, o en la escuela donde vayas seas otra. Tenemos que aprender de nuestro Padre. Por eso los que no están dentro de su voluntad, ¿qué sucede? Son los que perecen. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarás como ropa que se muda. ¿Qué pasa cuando una ropa se muda? Hay veces que ya la ropa ya no sirve y la tira uno. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. También nosotros debemos ser los mismos hoy, el mismo mañana, el mismo el año que viene, mejor cada día, siendo renovados y transformados en el conocimiento del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú vas aprendiendo, vas a ir practicando, y la práctica es la que te va a perfeccionar, porque estás obedeciendo
lo que nuestro Señor nos está enseñando. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién está a la derecha del Padre? Jesús en el trono de la gracia, como nuestro abogado y nuestro intercesor. ¿Quién es el que pelea la batalla? Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Mía es la venganza, mía es la batalla, ha dicho Jehová de los... Él es el que la va a pelear. ¿A favor de quién? De sus hijos. A favor de los que caminan dentro de su voluntad. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? ¿Para qué están los ángeles? ¿Al servicio de quién? De nuestro Señor. ¿Para qué? Para ayudarnos, para guardarnos, para protegernos. Ella tiene una salvación preparada para nosotros y esa no, en nuestra naturaleza humana no vamos a poder llegar. Va a ser a través de estar alimentándonos de su palabra, de estar practicando lo que nuestro Padre nos está enseñando. Nosotros somos los beneficiarios, porque los ángeles, arcángeles, los querubines y serafines, Él los tiene a su servicio para que nos ayuden, para que nos protejan, para que nos guarden de no caer en el pecado, en la maldad. Hay un plan y un propósito. Él toma lo que tenga que tomar para guardar y preservar nuestra vida aquí en este mundo, para que su plan y su propósito se cumpla de principio a final, no quede truncado. Él lo que comienza, Él lo termina, porque el que comenzó la obra, Él la va a perfeccionar dentro de su voluntad. Cuando usted se sale fuera de su voluntad, esa obra ya queda inconclusa. Tiene que meterse dentro de su voluntad para que esa obra sea perfeccionada en Jesucristo nuestro Señor. Hay muchos que ya no están en la iglesia y dicen, sí, pero Él la va a perfeccionar. ¿Cómo? A ver, enséñame cómo está eso. La va a perfeccionar y la está perfeccionando cuando estamos dentro aquí en su casa, cuando estamos recibiendo su enseñanza y practicando sus verdades. Él nos va a estar perfeccionando. ¿Cómo te va a perfeccionar cuando te vas al mundo? Cuando te arrepientas de tus pecados y tus malas decisiones, Él va a tomarte en cuenta. Cuando no te arrepientas, aunque estés metido aquí en la iglesia, tú eres cero a la izquierda. Por eso Juan el Bautista vino predicando el evangelio del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento que nace de tu corazón trae transformación a tu vida, no la religión. Porque Él venía preparando el camino para Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice, arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntete, porque ahora vas a ver la gloria de nuestro Señor. Si no te arrepientes, el mismo pecado en el cual estás caminando te va a exhibir y te va a llevar bajo tierra. Una muerte repentina, que te secuestraron, que te robaron, que te mataron. Eso sí no. ¿De qué manera? No lo sé. Porque el demonio anda como león rugiente, viendo a quién va a devorar. Y no va a devorar a aquellos que están fuertes espiritualmente, a los que están viviendo en la carne, en el deleite, en el placer. Es a esos a los que va a devorar. Por eso nuestro Señor, y eso es para toda la iglesia,
Nuestro Señor no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio para gobernar este cuerpo, para gobernar esta mente, para gobernar cada uno de los miembros que Él estableció en nuestras personas. Y si usted no tiene el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo entre los muertos, entonces usted tiene una religión nada más. Tenemos que estar plenamente convencidos que Él es el que hace la obra. Y la va a hacer cuando estemos dentro de su voluntad. Y va a tomar a la persona que menos esperamos. Aquella persona humilde, aquella persona que se esfuerza por hacer su voluntad. No importa si tienes títulos o no tienes. A Dios no le importa eso. Le importa que tengas un corazón agradecido para que Él pueda hacer lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y eso fue lo que tenía, eso fue lo que Padre vio de la mujer de Ruth. Vio una persona con un corazón agradecido que dijo, no, ¿cómo te vas a ir sola? ¿Cómo te vas a ir a tu nación viuda, sin hijos, sin esposo? Yo me voy contigo. Gratitud. No de la boca, del corazón. Tú eres mi Dios y te voy a seguir hasta el final. Y que esta muerte, que este cuerpo perezca. Que este cuerpo imperfecto, hazlo como tú quieras hacerlo, Señor. Tú eres mi alfarero, tú dale el diseño, tú dale la forma que tienes preparada para mi persona. Y por eso nuestro Señor obra de una y mil maneras. Él tiene la creatividad eterna. Y como sus hijos debemos de ser creativos en todas las cosas, para todo lo bueno, para todo. Y tenemos que ser un testimonio vivo. Hay que reflejar a Jesús a través de practicar lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Y al menos que la gente lo menosprecie, es al que nuestro Señor ya tiene la mirada en él. Porque el hombre fácilmente se distorsiona su mente, su corazón, porque todo lo ve a través de que tiene una preparación, de que tiene un estudio, que tiene una licenciatura. Dios no ve eso, Dios no ve eso. Dios ve el corazón, la humildad, la mansedumbre. Si tenemos esas cualidades, somos un instrumento que el día que Dios tiene preparado para nosotros, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque así es su palabra. Y Él no puede, aunque pudiera, no debe. Porque Él es soberano y Él puede transgredirla. Pero como Él la estableció, Él no debe de transgredirla. Y así como nosotros podemos hacer lo malo, pero no debemos. De igual manera, podemos hacer lo malo, pero no debemos. Porque tenemos a quien servirle. Gracias te damos, Padre, por esta tarde, Señor, por tu palabra.